Soy María José Pizarro y en esta ayudantía vamos a ver activos intangibles. La primera pregunta dice, una importante empresa distribuidora de bebidas gaseosas, BGU S.A., compra una conocida marca de bebidas energética a Monstruosos Inc., quien ha desarrollado esta marca internamente. Tanto BGU S.A. como Monstruosos Inc. registrarán la marca de bebida energética como un activo intangible. Comente. Entonces, nosotros tenemos dos empresas, que es BGU S.A. y Monstruosos Inc. Por una parte, BGU tendrá que registrar la marca como un activo intangible, ya que se trata de un activo adquirido a terceros como una compra separada. ¿Ya? Pero por otra parte, Monstruosos Inc. no debe reconocerlo como un activo intangible. ¿Y por qué se debe esto? Lo primero es que tenemos que revisar la NIC 38. ¿Qué nos dice la NIC 38? Nos dice que tanto las marcas como la plusvalía, la lista de los clientes fidelizados generados internamente, está prohibido reconocerlo como activos intangibles por la NIC 38. Entonces, esta es la razón de por qué Monstruosos no debería reconocer esta marca generada internamente como un activo intangible. La pregunta 2 nos dice, ¿cuáles son las categorías de activos intangibles que podría reconocer una compañía? Explique. Entonces, de nuevo tenemos que ir a la NIC 38 para saber cuáles son las tres clases de activos intangibles posibles. Entonces, esto nos dice que es posible reconocer tres clases. La primera es los adquiridos separadamente, la 2 es generados internamente y la 3 son los que surgen a raíz de una combinación de negocios. Vamos a ver la primera. Los adquiridos separadamente. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Son actividades tales como los pases de los jugadores de fútbol, la compra de software, ganar una licitación, comprar los derechos de aterrizaje, las rutas de vuelo o los derechos mineros. Todos estos son activos intangibles que uno adquiriría separadamente, es decir, nosotros adquirimos estos activos y en ese entonces nosotros lo podemos reconocer como activos intangibles. ¿Y cómo lo reconocemos? Estos se tienen que reconocer al costo del mismo, tal cual lo hacemos con una propiedad equipo, hasta que el activo esté en las condiciones operacionales deseadas por la gerencia. Entonces, cuando ya lo podemos reconocer como costo, hasta que el activo ya esté listo para ser utilizado. En segundo lugar, tenemos los activos generados internamente. ¿A qué nos referimos con esto? Son los activos que la empresa ha desarrollado, pero cuyo reconocimiento es más complejo ya que existen dos fases. La primera fase vendría siendo la fase de investigación, ¿ya? Y cuando estamos en esta fase de investigación, todos los desembolsos deben ser reconocidos como gastos por la compañía. Es decir, esos gastos, esos desembolsos que estamos haciendo, no deben ser reconocidos como un activo intangible, sino que deben ir como un gasto. ¿Ya? Y después, en segundo lugar, tenemos la fase de desarrollo, ¿ya? Cuando nosotros entramos a la fase de desarrollo, recién ahí podemos capitalizar los costos dentro del activo intangible. Y en tercer lugar, nos faltaría los activos que surgen a raíz de una combinación de negocios. ¿A qué nos referimos con esto? Son activos que surgen exclusivamente cuando hay una combinación de negocios, que sería el caso o un ejemplo cuando Lance fusionó con TAM o cuando Cencosud adquirió Johnson. Esos serían dos ejemplos, ¿ya? Y el principal activo intangible que se genera a raíz de esto es el goodwill, ¿ya? El goodwill corresponde al valor en exceso pagado respecto al valor razonable del patrimonio de la empresa adquirida. Pero, además de esto, se puede reconocer como activo intangible las marcas, la base de datos y otros activos generados internamente que la empresa adquiría no haya reconocido antes. Entonces, estas serían las tres clases de activos intangibles que reconoce la NIC 38.
Bueno, ahora vamos a ver el tercer ejercicio, que, bueno, en resumen nos hablan de una firma de investigación científica que está realizando un proyecto donde quieren realizar un monitor cardíaco. Y este monitor cardíaco lo están realizando a través de dos fases. Ya la primera fase, que fue el análisis e identificación de la necesidad, la fase 2, diseño y generación de la aplicación, y la fase 3, mantención y servicio de postventa. ¿Ya? Luego acá nos dan todas las fechas correspondientes, donde inicia y termina cada una de las fases. También nos dan información de cómo se va a financiar, información sobre el precio de mercado y el flujo anual, que nos va a ayudar después para ver el reconocimiento. Y la primera pregunta nos dice, realizar todos los registros contables necesarios de acuerdo a las tres fases del proyecto, sin considerar el reconocimiento posterior de un activo intangible en caso de que hubiese alguno. Entonces, como nosotros vimos en la primera parte de la ayudantía con los comentes, nosotros ya sabemos que cuando estamos en una fase de investigación, no podemos capitalizar esos gastos dentro del costo del activo. Por lo tanto, los primeros gastos, como el sueldo del personal a cargo y el estudio de mercado, van a ir como gasto. Entonces, ¿qué tendríamos? Primero tenemos los gastos por remuneraciones, que serían 100 millones, que nos están dando en el enunciado. Bueno, cabe destacar que aquí copié todos los datos que nos estaban dando en el enunciado. Entonces, nos están diciendo gasto por remuneraciones, tendríamos nuestro primer asiento, gastos varios, que vendrían siendo los estudios de mercado, y contra el efectivo por un total de 125 millones. ¿Ya? Luego tenemos que en la fase de análisis y identificación de la necesidad, también ya empezamos a amortizar parte de los intereses del préstamo que pedimos para este proyecto. ¿Ya? Entonces, como todavía no hemos pasado a la fase 2 de diseño y generación de la aplicación, tenemos que reconocer los intereses que pagamos en esta etapa en como gastos de este periodo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero hay que destacar que el dinero nos lo entregaron el 1 de junio del 2004, ¿ya? Que es la misma fecha del comienzo de la fase del análisis y identificación de la necesidad, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el diseño y generación de la aplicación empezó el 10 de octubre, o sea, el 1 de octubre. Por lo tanto, hay 4 meses donde yo tuve un gasto por intereses que debo reconocer sí o sí como intereses, o sea, como gasto. Ya, entonces, ¿cómo calculé los intereses? Tenemos el préstamo que es de 70 millones y nos dicen que este préstamo es de tipo bullet. Por lo tanto, un bono de tipo bullet solamente va a estar pagando mes a mes intereses, ¿ya? Nos dicen que la tasa efectiva anual es de 6,152% efectiva semestral, pero mi crédito va a pagar mensualmente. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es convertir esta tasa a mensual. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sería 1 más la tasa semestral elevado a 1 partido en 6, dado que en un semestre hay 6 meses, y menos 1. Entonces, nuestra tasa efectiva mensual vendría siendo un 1%. Entonces, ¿cómo calculo ahora los intereses que yo pago mes a mes? Bueno, sería simplemente los 70 millones por este 1%. Ya si se fijan, dado estos decimales, me da 699.000, ¿ya? Pero como nosotros cuando tenemos una hoja lo aproximamos a 2 decimales, esto me da un 1%. Entonces, para que me queden números redondos, lo voy a dejar como 700.000, ¿ya? Entonces, como les dije, como desde la fecha en que empieza la fase 1 de análisis
hasta la fase 2 de diseño, han pasado 4 meses, yo tengo que reconocer 4 meses de gasto por intereses. Por lo tanto, voy a hacer 2 millones, o sea, los 700.000 por 4, esos 4 meses que reconozco como gasto. Entonces me daría gastos financieros por 2.800.000 contra efectivo por el mismo monto. Entonces, estos dos asientos serían los asientos o mis registros contables de la fase 1. Luego pasamos a la fase 2. Entonces, cuando pasamos a la fase 2 y ya estamos desarrollando el activo, ya podemos capitalizar los costos, ¿ya? Entonces, ahora sí voy a crear mi activo intangible, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a reconocer como activo intangible? En primer lugar, sí o sí, la gratificación al trabajador que dio la idea original, los 100 millones. Luego, las pruebas beta, alfa y gamma en grupos focalizados de 50 millones. Y por último, el sistema de conexión digital con los pacientes médicos. Entonces, eso nos da un total de 200 millones. ¿Por qué no reconozco estos dos de acá? Porque la NIC 38 dice que tanto los lanzamientos como las capacitaciones gratuitas no, no pueden o no deben ir como eh, no deben ir dentro del valor del costo de nuestro activo intangible. Por eso no debemos reconocerlo, ¿ya? Entonces, en vez de reconocerlo dentro del activo, yo lo voy a generar o lo voy a reconocer como gasto. Entonces, voy a hacer un asiento que sea gasto por lanzamiento de 35 millones, gasto por capacitación por 15 millones y todo contra mi efectivo que voy a desembolsar por la suma de los 35 más los 15 millones. Bueno, luego nos falta reconocer como, como costo del activo los intereses que yo estoy pagando durante los meses de diseño y generación de la aplicación, ¿ya? Entonces, desde el inicio al término, nosotros tenemos 5 meses, es decir, todo, todo el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Ahí tendríamos 5 meses. Por lo tanto, dentro del costo del activo intangible vendrían siendo 700.000 por 5 meses. Entonces, nosotros tenemos 3.500.000 pesos de intereses que yo las tengo que reconocer dentro del activo intangible, ya que están sucediendo aquí dentro de la fase de desarrollo, o en este caso que se llama diseño y generación de la aplicación. Entonces, por eso mi activo intangible aumenta de valor porque yo tengo que desembolsar estos intereses, ¿ya? Y por último, tendríamos un gasto por mantención que ocurre en la fase 3, ¿ya? Como ya terminé de diseñar y generar mi proyecto, ya paso a la fase 3, donde ya no puedo capitalizar más estos costos que yo estoy teniendo. Entonces, ahora tendría un gasto por mantención de 6 millones contra el efectivo por el mismo monto. Entonces, ese correspondería al, al registro contable de la fase 3. En la pregunta B nos dicen, ¿por qué el modelo de reevaluación tiene más sentido con el método de cancelación de la amortización acumulada contra el importe bruto que con la reexpresión de este modelo del índice? Entonces, esto sucede porque una característica fundamental o muy importante de los activos intangibles es que estos no tienen apariencia física. Y que no tengan apariencia física implica directamente que el activo no va a tener un valor residual. ¿Ya? Entonces, si es que no tiene valor residual, no tiene mucho sentido mantener dos cuentas, el valor bruto del activo intangible y la amortización acumulada. Entonces, si el valor residual de nuestro activo es nulo, hace sentido de que se ocupe el método de cancelación directa. Ahora vamos con la letra C. Nos dice, ¿qué pasaría si al final del año 2005 deja de existir un mercado activo para el activo intangible? ¿Por qué? Entonces, ¿qué implica que no exista un mercado activo?
Entonces, si no existe un mercado activo, competitivo o líquido, donde se puedan ver los precios de mercado de los activos intangibles, implicaría que la compañía tenga que utilizar obligatoriamente el modelo del costo para valorización, ya que si no tenemos precios de mercado, no tenemos nada para comparar los dos conceptos que ya sabemos, que sería el valor razonable y el precio de mercado. Bueno, y por último, nos toca la letra D. Dice, considerando que desapareció el mercado activo para valorizar el intangible, tal como se especifica en la letra C, realice los registros contables de reconocimiento posterior del activo intangible y el asiento de venta del mismo si al final del 2006 se vendiera el contado, especialmente a un comprador que no había declarado sus intenciones de comprarlo en 48 millones de yenes. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular el costo de reconocimiento, ¿ya? Que bueno, ya lo hicimos en la letra A, pero nos faltaría sumar los 2 millones, o sea, los 200 millones primero que habíamos reconocido, más luego lo que reconocimos de la capitalización de los intereses. Entonces, el total serían 203 millones 500 mil, ¿ya? Luego de haber hecho esto, tenemos que calcular la amortización mensual. Entonces, durante el 2005 tendríamos que la amortización mensual serían los 203 millones 500 mil dividido en 60. ¿Por qué? Porque nos dicen en el enunciado que nuestro activo va a tener una vida útil de 5 años, ¿ya? Entonces, 5 años por 12 meses serían 60 meses. Entonces, nuestra amortización mensual sería 3.391.667, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería el gasto por amortización que tendríamos que reconocer en 2005? Sería los 3.391.000 por 10 meses. ¿Por qué? Porque el activo está listo para utilizar luego de la fase de mantención, o sea, luego de la fase de diseño y generación de la aplicación, que termina el 28 de febrero. Por lo tanto, empieza desde esa fecha y lo restante serían 10 meses por amortizar. ¿Ya? Entonces, luego, el 2005, el costo amortizado de mi activo intangible vendría siendo los 203.500.000 menos mi gasto por amortización del año. Entonces sería 169.583.000. Entonces lo que hacemos luego es hacer la cancelación de la amortización acumulada. Entonces, ¿qué tendríamos? Entonces yo me quiero deshacer de esta amortización acumulada, ¿ya? Entonces me deshago de 33 millones y ahora estaría disminuyendo mi activo intangible por el mismo monto de 33 millones. Entonces ahí cancelé la amortización acumulada. Entonces ahora tenemos que comparar el costo amortizado con el precio de mercado para ver si hubo una valorización o una desvalorización. Entonces, tengo que mi costo amortizado es de 169.583.000 versus el precio de mercado que fue de 65 millones, que me lo están dando en mi enunciado. Precisamente aquí, 65 millones de yenes. Por lo tanto, si se dan cuenta, es una gran diferencia, por lo tanto vamos a tener una desvalorización por la diferencia. ¿Ya? Entonces tendría una desvalorización por 104 millones, lo cual debemos reconocer, sí o sí, a través de un registro contable. Entonces, ¿qué tendríamos? Una pérdida por desvalorización por 104 millones, ¿ya? Contra mi activo intangible que estaría disminuyendo por el mismo monto. Bueno, ahora en el año 2006 tenemos que deja de existir un mercado activo para nuestro activo intangible, lo que nos obliga sí o sí a pasar a utilizar el modelo del costo, ¿ya? Pero primero que nada, ahora tenemos que calcular la nueva amortización mensual. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tenemos que ahora el valor de mi activo es de 65 millones, ¿ya? Entonces,
la nueva amortización sería los 65 millones dividido en 50, porque acuérdense que ya han pasado 10 meses que hicimos este registro contable. Ya entonces nuestra amortización mensual sería 1.300.000. Entonces, el costo amortizado al final del 2006 vendría siendo los 65 millones menos 1.300.000 por 12, ¿ya? Porque al final del 2006 ya van a haber pasado 12 meses. Luego, cuando estamos ocupando el modelo del costo, tenemos que calcular, o sea, comparar este costo amortizado con el valor en uso o el valor recuperable. Tenemos que considerar el mayor de los dos. Entonces, ¿cómo calculamos el valor en uso? El valor en uso siempre va a ser el valor presente de los flujos que yo espero recibir con mi proyecto, ¿ya? O mi producto, en este caso el activo intangible. Entonces, los flujos que yo espero recibir vendrían siendo el 2006 33.172.000. Entonces, este proyecto todavía va a durar 2 años más, es decir, todo el 2006, todo el 2007 y el 2008. Porque acuérdense que la vida útil de mi activo son 5 años, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos el valor presente de esos flujos? Entonces vendría siendo los 33 millones por 1 menos, 1 más la tasa efectiva anual que me la están dando, elevado a menos 3 y partido en 12,68%. Entonces mi valor en uso sería 78 millones. Luego mi valor recuperable, o en este caso estamos utilizando el precio de mercado, son 87.500.000. Entonces en este caso el valor recuperable es mayor. Entonces este es el valor que yo voy a utilizar para comparar. Entonces, ¿qué hacemos? Primero calculemos el gasto por amortización. Esto ya lo sabemos, sería 1.300.000 por 12 meses. Entonces tendríamos gasto por amortización de 15.600.000 contra la amortización acumulada del mismo monto. Luego tendríamos que hacer esta comparación entre el valor recuperable y mi costo amortizado. Entonces tenemos que mi costo amortizado de 49.400.000 es inferior al valor recuperable. Por lo tanto, ahora voy a tener un ingreso por revalorización. Entonces, mi activo intangible va a subir de valor. ¿En qué monto? En la diferencia de los 87.500.000 y los 49.400.000. Entonces, sube de valor por 38.100.000 y mi ingreso por revalorización es de 38.100.000. Ahora debemos hacer el asiento o el reconocimiento de la venta. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es reconocer que nuestro activo intangible ya no va a estar. Entonces lo tenemos que sacar de nuestro balance. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces sería, nosotros inicialmente, bueno, teníamos un activo con un costo amortizado de 169.583.000. Luego hicimos que este activo intangible bajara de valor dado la pérdida por desvalorización. Entonces serían 169 millones menos 104. Y después tuvimos que aumentó de valor por 38.100.000. Entonces, finalmente teníamos un activo intangible con 103.100.000. Entonces ahora lo estamos cancelando, ¿ya? Luego vamos a recibir efectivo por 48 millones. ¿Por qué? Porque en el enunciado nos están diciendo que a este precio lo va a comprar el cliente, el activo, ¿ya? Luego tenemos que cancelar la amortización acumulada. Entonces nuestra amortización acumulada que la habíamos calculado aquí recién era de 15 millones. Entonces aquí ya la estamos cancelando porque como no vamos a tener activo intangible, no tiene sentido mantener esa cuenta. Y finalmente tenemos que reconocer una pérdida por la venta del activo intangible. Entonces, este vendría siendo la diferencia. Sería 103.100.000 menos los 15.600.000 menos los 48 millones. Básicamente es la cuenta para que nos calce el debe y el haber. Entonces, la pérdida en la venta del activo intangible
Vendría siendo 39.500.000. Y con esto damos terminado esta ayudantía.